están? Hola, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a mi canal de YouTube. Yo soy Karen Y yo soy Erika. y hoy traemos un video bastante diferente y primera vez que lo hacemos acá en el canal. Y es por el especial de Halloween que estamos haciendo y es un story time de cosas paranormales que nos han pasado. Así que sin más, empecemos. Bueno, la primera historia me ocurrió a mí. Eso fue el año pasado, 2019, entrando, digamos que era entre la semana que da de entre diciembre del 2018 y enero del 2019. La verdad no me acuerdo muy bien el día, pero pasó fue que a nosotros nos invitaron, mi madrina nos invitó a un viaje, en donde ellos tenían una casa como en Santander. Entonces nos dijo como... Santander es una región aquí de Colombia. Eso, gracias. Entonces nos dijeron como, vamos, y nosotros como, bueno, está bien, vamos a pasar las vacaciones allá. Bueno, porque íbamos a pasar año nuevo. O sea, allá. pasamos como año nuevo allá, exacto. Entonces, por eso les digo que no recuerdo muy bien si esto fue antes de año nuevo o después, porque no estoy segura. O sea, realmente no me acuerdo muy bien del día, porque fue realmente una madrugada. Entonces, la casa pues no es muy grande, pero, o sea, era grande y al mismo tiempo no era muy grande, porque no era como de varios pisos, sino tenía solo un piso. Una planta. Pero era grande, o sea, era muy espaciosa y tenía varias habitaciones. Entonces nosotros nos quedamos con, o sea, compartíamos habitaciones porque éramos muchas personas, porque también iba la familia de mi madrina. Entonces resulta que yo compartí habitación con mis papás. O sea, estábamos todos, o sea, nosotros somos 5. Ustedes solo han visto a 4 de nosotros porque mi hermanito no ha querido salir en los videos. Pero somos 5. Entonces los 5 teníamos que estar en la misma habitación. Ajá, como compartir habitación. Y súmele que también estaba Kiara, nuestra perrita. Kiara también sí. se tenía que quedar en la misma habitación con nosotros. Exacto. Entonces, esa vez solo estábamos durmiendo mis papás y yo en esa habitación con Kiara, porque mi hermana estaba compartiendo cuarto con mi madrina y David estaba en otra habitación. En o sea, otra yo, habitación, yo creo, sí. o sea, en los primeros días sí estuve ahí, pero la verdad es que yo me sentía muy incómoda. A mí no me gustaba para nada el aura, o sea, la energía que se sentía en ese cuarto. A mí no me gustaba para nada. Entonces yo decidí quedarme en la misma habitación que la madrina de mi hermana, porque había otra cama extra. Y mi hermano hizo lo mismo. Mi hermano decidió quedarse en la habitación de enseguida, que había como varios camarotes, y ahí estaban pues otros familiares de mi madrina. Exacto. Entonces ese día solo estábamos los tres y Kiara, porque Kiara dormía conmigo como a los pies de la cama. Dormíamos ahí. Entonces, esa noche yo no pude dormir. Pero les juro que yo sabía que estaba durmiendo y al mismo tiempo estaba como dormitando, literalmente. No descansé mucho, o sea, me sentía re mal, no me podía acomodar, yo sentía que alguien nos estaba mirando ahí en la habitación, o sea, fue horrible. Entonces yo dije como, ok, me calmo, pero entonces eso más o menos como de las 3 de la mañana, yo creo, nos despertamos. Y, o sea, yo me desperté porque Kiara se bajó y mi mamá también se despertó porque mi mamá también estaba como que no había descansado muy bien. Entonces Kiara como que salió a tomar agua porque las perolas de ella están afuera de la habitación. Entonces recuerdo mucho que mi mamá me dijo como ella no tiene agua, vaya hasta la cocina por agua. Y la cocina realmente pues no era muy retirada, porque como les dije que solo era un piso, pues había que salir y simplemente el pasillo, así era como un pasillo medio larguito y luego estaba la cocina, así. Entonces dije como, bueno, está bien, yo. Entonces yo cogí y fui hasta la cocina. Y en la cocina ahí había como, estaba el grifo, pero también estaba un purificador de agua. Entonces el agua se sacaba del purificador. Entonces yo estaba en eso, entonces encendí el purificador y ahí fue como que todo, o sea, para mí literalmente como que todo estuvo como en un stand-by. Como que el tiempo se detuvo porque yo sentí que alguien estaba ahí conmigo. Y, o sea, yo siento a los espíritus.
Y, o sea, no solo lo siento como la presencia, sino siento las energías que ellos mandan, como los sentimientos que tienen. Y el sentimiento que me estaban mandando era súper incómodo. Era un sentimiento de, ¿saben? Como queriéndose imponer ante mí. Y yo estaba muy asustada porque la mamá de mi madrina había muerto hace un par de años. No mucho, había como 2, 3 años había muerto. Y esa era su casa favorita. O sea, ella iba a pasar todas las vacaciones a esa casa porque ella había nacido allá. Entonces, obviamente, para ella era demasiado importante. Y ella tenía un carácter muy dominante. Demasiado fuerte tenía. O sea, ella era siempre a quererse imponer delante de todo el mundo, ¿saben? Tiene un carácter muy imponente. Y yo sentí eso ahí, pero obviamente no había nadie, ¿saben? O sea, solo sentí como el espíritu. Y mientras yo estaba, o sea, literalmente estaba así, o sea, estaba en esta mano, tenía el agua así, mientras caía el chorro de agua, y estaba mirando hacia allá, y había como una ventana súper grande, y daba como a la entrada de la casa. Y ahí ellos tenían colgadas como unas hamacas. Y la hamaca que daba ahí era la hamaca donde ella se quedaba dormida. Y a veces dormía ahí afuera. Entonces, pues imagínense, yo estaba como... Y yo sentía que había alguien ahí, afuera de la ventana. O sea, primero la sentí como dentro de la cocina y después lo sentí afuera. Y yo miraba, obviamente eso es oscuro porque eso es... Entonces, eso es campo. O sea, realmente es campo porque alrededor, o sea, sí habían casas alrededor, pero estaban bastante, pues no estaban bastante lejos, pero como era como monte, no sé cómo es que, decirlo. o sea, ¿saben qué pasa? Aquí en la casa se supone que uno, o sea, cuando tiene un terreno, pues uno lo sella, ¿no? Bueno, resulta que, bueno, eso. O sea, lo privatiza. Pero entonces, o sea, la mamá de la madrina de mi hermana tenía muy buena relación con los de la siguiente casa. Entonces, nosotros podíamos pasar a la siguiente casa y los de la siguiente casa pasaban a la casa normal porque pues no había problemas, ¿saben? Entonces, esa era la casa más cercana a la casa donde estábamos, porque estábamos como en una colina, entonces tenías que subir y caminar como que una hora, como media hora para llegar al pueblo ya como tal. Entonces nosotros estábamos ya casi afuera del pueblo, casi ya hacia la carretera. Es que sí, o sea, es raro porque es un pueblo que va como hacia arriba, como una montaña para llegar al pueblo. Exacto. Pero si tú pasas por esa misma carretera, llegas a otro pueblo. Sí, o sea, es como una interacción entre el pueblo principal y ese. O sea, está la carretera y hay un desvío para llegar al otro pueblo. Pero es un pueblo súper chiquito, o sea, es muy un pueblo pequeño. muy pequeño. Entonces, ¿qué? Entonces, obviamente, era súper oscuro, entonces no se veía nada. Porque como, o sea, al frente de la casa estaba inmediatamente la carretera para llegar al pueblo. Y al otro lado, y al frente de la carretera, o sea, el otro lado de la carretera, lo que había era también como... potrero, o sea, como no había potrero, nada. Exacto, habían como caballos y eso, pero era como de una finca, hagan de cuenta, que era muy grande. Entonces tampoco había casa, no había luz, y pues la gente es ahora, ¿quién va a estar despierto a las 4 de la mañana? Entonces ¿qué? Entonces, obviamente... estaba muy oscuro y yo dije como no, yo estaba muy asustada porque a pesar de que sabía que no me iba a hacer daño, porque estaba segura y consciente que no me iba a hacer daño, pues sí me asustó, porque no había, o sea, sí había tenido como otros encuentros, pero este fue como el más fuerte, como el más impactante para mí. Entonces ahí fue cuando realmente me dio como el coso de querer explorar un poco más esto que pasó ese día, pero realmente nosotros confiamos mucho en nuestros papás y yo les conté, y creo que eso es lo bueno, que ellos son como muy abiertos también de mente y me dijeron como sí, puede ser, y mi mamá, y a ellos yo les había contado otras experiencias que había tenido, entonces ellos
digamos que ya eran conscientes de lo que a mí me pasaba con respecto a sentir energías y espíritus y ese tipo de cosas. Pero entonces esa fue como la más impactante porque fue algo que realmente sentí. O sea, fue algo que realmente no fue como me parece que, o no, sino fue que algo que realmente estaba ahí, que obviamente no me quería hacer daño, de eso estoy muy segura, pero sí me asustó bastante porque pues era madrugada y yo como... Entonces lo único que hice fue como ya terminé el agua y me fui para adentro y dije como no más. Pero miren que lo más extraño fue que después de eso, después de ese encuentro, nosotros nos fuimos a dormir y pude descansar. O sea, eso fue lo más raro. O sea, pudimos dormir después de eso. Y un día antes de irnos, yo me cambié a la habitación de mi madrina porque ya dije como no más, yo no aguanto más esa... O sea, yo tuve que cambiar ese cuarto. O sea, yo tuve que tomar el lugar otra vez en la otra habitación. Y es que yo desde el primer día, o sea, yo también soy muy sensible a lo paranormal. Y es que yo sueño cosas muy locas. O sea, y sueño con personas que no conozco ni nada. O sea, de verdad tengo sueños muy, muy locos. Y pasa que yo soñaba con brujas en esa habitación, o sea, y soñaba que alguien nos espiaba desde la ventana, de esa habitación. Porque es que esa habitación daba, o sea, tenía una ventana también re grande y daba atrás de la casa. Y atrás de la casa era lote. O sea, no había nada. Era el mismo lote, pero había como solo árboles y eso, y no se veía, más allá de los árboles no se veía. Y saben que detrás solo a veces veías las gallinas de la otra casa que pasaban por ahí, pero nada más, y era muy feo, o sea, literalmente a mí nunca me gustó quedarme en esa habitación y mis papás también como que lo sentían. Entonces, sí, bueno, ese día tuve que cambiar, yo volví a la habitación compartida con mis papás. Y yo me cambié con mi madrina y eso fue como un día antes de irnos de allá, ya para regresar a Bogotá. Y la energía fue completamente distinta. La energía, o sea, la energía de las dos habitaciones era completamente distinta. La energía de la habitación de mi madrina se sentía una paz, pero una paz que de verdad, o sea, no saben, no, o sea, fue un cambio totalmente drástico porque el aura de la otra habitación era demasiado muy oscura, fuerte, sí. Era muy... ¿Saben? O sea, cuando sientes que es malo, ¿saben? No es el hecho de que te sientas incómodo o algo así, sino que realmente sientes que es algo malo. Y así yo me sentía en esa habitación. ¿Y te acuerdas que, o sea, a ver, o sea, era como campo, ¿no? Estábamos en campo. Y sumándole que estábamos como en una carretera y eso, donde pues obviamente se entraban bichitos y eso a la casa, pero o sea, en esa habitación no era normal la cantidad de bichos que se aparecían. O sea, era impresionante, se lo juro que en las otras habitaciones, o sea, pues sí, se metían uno bichos, que otro bicho, pero no era una cucaracha a veces, pero en esa habitación, o sea, ustedes no se imaginan, eran muchos bichos y muchas cucarachas, pero todo el tiempo. Sí, o sea, y bajaban mucho, o sea, ¿saben? En las otras habitaciones como que sí bajaban también por las paredes, pero hagan de cuenta como uno. Y en una noche, en la primera noche, cuando nosotros entramos a la habitación como para instalarnos, habían como 4 o 5 cucarachas en la pared. Yo creo que más, y eran enormes. Eran enormes y no, o sea, era muy, muy feo la cantidad de bichos que entraban en esa habitación. Y es que, bueno, los bichos a veces se asocian a las energías, entonces cuando hay mucha energía negativa, hay mucho bicho. Y sobre todo lo que son cucarachas, arañas, moscas. Y es que, se los juro que es que, o sea, esa habitación estaba cundida todo el tiempo y no importaba si rociábamos todo el tiempo como tipo Ray y eso, o sea, es que no, o sea, era impresionante. Bueno, ustedes no saben tal vez que eso sea Ray, pero entonces digamos que rociábamos como cosas para los bichos y eso. Insecticidas. Eso. A pesar de eso, pues igual sí entraban mucho bicho, entonces... Uy, no, y desde ese entonces mis papás y mi mamá dijeron como, no volvemos. No. Pues obviamente no le dijimos eso a mi madrina, pero mi mamá y mi papá dijeron como, no, porque ellas tampoco pudieron descansar como muy a gusto. Sí. Y esa es mi historia. Ahora vamos con la historia. Bueno, ahora voy a contar una de las experiencias, porque es que tenemos muchas, o sea, es una locura. Tenemos demasiadas. Incluso, así les voy a decir, tenemos experiencias en esta casa. Sí, nos pasan cosas re locas desde hace muchísimo tiempo en esta casa.
Y bueno, es que nosotros no somos las únicas, o sea, todos en mi familia, mi hermano, incluso mi abuela materna, que sigue viva, ella también ha tenido experiencias, no en esta casa, bueno, pero también en general, o sea, como que nuestra familia, yo no sé por qué. Es como sensible el tema paranormal. Sí, y todos, mis papás, mi mamá, o sea, todos hemos tenido... Mi mamá también, pero mi mamá le da miedo, entonces ella prefiere ignorar esas cosas. Sí. Ella es como, no. Exacto, porque ella incluso ha tenido experiencias con brujas cuando era pequeña, o sea, es una cosa muy loca, en serio. Entonces, la mía pasó en el año 2017, y la mía yo creo que ha sido una de las más impactantes que nos ha pasado a todos. Porque sufrí como una de los tipos, digamos, de posesión de un espíritu. Ya les voy a explicar cómo fue todo esto. Resulta que nosotros somos como muy fan de las películas de Marvel y de DC Comics, o sea, nos gusta muchísimo todo este tema de superhéroes. Pero que tengo abajo la tierra. Entonces, pues nosotros cada vez que sale una película de Marvel o algo así, o de DC, procuramos siempre ir al cine a ver pues la película. Entonces, en este año, es que yo no sé más o menos en qué fecha salió la película Thor Ragnarok, pero sé que fue en el 2017, sí. El hecho es que nosotros, mi mamá dijo como, bueno, ya salió Thor Ragnarok, vamos a ir todos al cine a verla. Y salió un día entre semana, entonces mi mamá dijo, salió, digamos, hagan de cuenta que salió el miércoles. Y ese fin de semana fuimos a verla, porque mi mamá siempre decía, como ellos no podían entre semana, siempre íbamos al cine y eso los fines de semana. Exacto. Entonces, fue muy loco porque en esa semana mi hermana había soñado cosas bastante turbias. ¿Te acuerdas? No. ¿Te acuerdas que te había soñado con una niña y el vaso de agua? Ay, sí. Ay, es que también tenía sueños returbios. Sí, en esa semana, sí. No, o sea, nosotras compartimos cuarto porque este apartamento es relativamente pequeño porque, o sea, es grande para ser un apartamento, ¿saben? Pero entonces aquí solo hay 3 habitaciones. Y en una de esas, pues, tenemos que compartir nosotras la habitación. Pues porque somos 2 niñas y mi hermanito es niño y en fin. Entonces, pues mi hermana me había dicho en esa semana que pues no había podido dormir y me contó de los sueños que ella había tenido, porque cuando nos pasa sueños así bien turbios, pues nos contamos la una a la otra. Entonces, recuerdo que tú me habías dicho que habías soñado con una niña. Sí. Con una niña de pelo largo y de vestido blanco. Como antiguo. Y mi hermana tiene la costumbre de que cuando, o sea, quiere tomar algo, siempre lo deja en la mesita de noche en nuestro cuarto y ahí lo deja, o sea, nunca se lo toma. Y eso a mí me estresa demasiado. Entonces, bueno, ese día no fue la excepción porque lo hace todas las noches. Todas las noches. Todo el tiempo, realmente. Entonces, ella tiene la costumbre de hacer eso. Y ella llevó un vaso de agua esa noche a la habitación y lo dejó ahí. Y soñaste otra vez con la niña, ¿te acuerdas? ¿Y qué fue porque tuve, o sea, esos sueños fueron muy recurrentes para mí ese año. O sea, sí, mire, sin mentirles, les digo que soñé como unas 4 veces con esos sueños y era como una vez por semana. O a veces era como seguido, como la misma semana. Y los sueños eran muy raros porque el primer sueño que yo tuve con esa niña, yo era la niña. ¿Sí me va a entender? O sea, fue raro porque era una niña y sabía que era, pero al mismo tiempo sabía que era yo. Y iba como por una calle, como hacia abajo, y iba caminando. Pero el segundo sueño sí era que la niña me perseguía, y eso sí los tuve más. Tuve más los sueños de que esa niña me perseguía, pero no tenía ni idea quién era, y ni siquiera sabía, no sabía quién era la niña, no sabía dónde estaba, el lugar donde estaba, o sea, nunca he visto ese lugar de las calles y eso jamás lo he visto. La persona, el último sueño que tuve fue una persona que me ayudó como a quitarme de encima esa niña, porque nunca volví a soñar con ella después de ese sueño. No conozco a esa persona, no conozco las casas, o sea, nada, absolutamente nada de ese sueño tenía conocimiento. Entonces fue
Sí, fue turbio. Entonces, o sea, al día siguiente, sí, como al día siguiente o 2 días después, mi hermana soñó otra vez con la niña. Y con el vaso de agua la niña le estaba señalando que le diera el agua, ¿te acuerdas? Y mi hermana había dejado el agua llena. Y cuando despertamos, pues el vaso estaba medio vacío del agua y pues yo no sé si pasó, no pasó. Exacto, si se evaporó en la noche, yo qué sé, no lo sabemos. Pero eso fue raro. Si me lo tomé dormida porque yo era sonámbula. Sí, mi hermana era sonámbula y era muy, o sea, era horrible. El hecho es que ese fin de semana fuimos al cine. Entonces fuimos a un centro comercial, pues pequeñito, que queda cerca de nuestra casa, queda como a 1 hora. Entonces fuimos y... No menos, yo creo que queda menos de 1 hora. Sí, como 30 minutos. Entre 15 a 30 minutos, diría yo. Y fuimos en el carro, no. Yo no me acuerdo. Sí, fuimos en el carro, sí. Entonces, bueno, estábamos muy emocionados porque dijimos, bueno, Thor Ragnarok, no sé qué. Y mi mamá tiene la costumbre de comprar los asientos de, ¿sabes? Los de atrás. Los de atrás. Porque pues, ya no le gusta que la molesten con los pies y ese tipo de cosas. Y aparte porque no nos gusta quedar como muy al frente a la pantalla. Entonces, pues mi mamá compró los asientos de atrás, los últimos. Pero resulta que estábamos pues precisamente en la fila, en la última, y aquí hagan de cuenta que era la pared pues del teatro, ¿no? Y arriba estaba el proyector y eso. Entonces nos sentamos así pues en fila. Y no estaba muy lleno. O sea, no. Hagan de cuenta que usualmente ustedes saben que las salas de cine se llenan mucho. Pero nosotros siempre vamos a la digamos que a las funciones de las mañanas. Matutinas se llaman. Las funciones matutinas, porque no se llena tanto y así le gusta más a mi mamá. Y las boletas también salen mucho más baratas. Entonces mi mamá prefiere ir a esas funciones. Entonces eran como las 11 de la mañana. Sí. O sea, era súper temprano porque era la primera función de ese día. Porque, o sea, apenas abrieron, nosotros ya estábamos ya comprando las boletas. Entonces no había mucha gente. O sea, a pesar de ser fin de semana y las 11 de la mañana, pues no había casi gente. O sea, yo creo que si éramos 20 personas en esa sala, éramos muchos. Porque realmente éramos muy pocos. Y como nos hicimos atrás, no había nadie a los costados. O sea, las filas de atrás están vacías, solo estamos nosotros. Exacto, y preciso, pues digamos que aquí donde estaba sentada mi hermana, fue mi hermanito menor. Luego iba mi hermana, luego iba mi mamá y de últimas iba mi papá. Al pasillo. Ajá, a la escalera. Entonces yo quedé en el último asiento y hacia allá había como 3 asientos más. Como 4 diría yo, y estaba solo, vacío. Pero hagan de cuenta que, bueno, subimos, ¿no? A la fila. Y cuando me senté, o sea, inmediatamente me sentí mal, me sentí nerviosa, o sea, me empezaron a invadir un montón de sentimientos que no tenía por qué, ¿me entienden? Y entonces me puse mal, me puse muy nerviosa, me sentía triste, fue muy feo y o sea, no podía dejar de mirar hacia el lado vacío, porque sentía que algo estaba ahí, ¿entienden? O sea, es eso, cuando tú sientes que te observan o como que algo está ahí, bueno, así sentía yo. Entonces dije, bueno, no, o sea, como que me quité eso de la cabeza y dije, bueno, vamos a disfrutar la película, que eso fue lo que vinimos. Entonces habíamos comprado pues palomitas y no sé qué. Sí, pues lo de siempre. Entonces pues estábamos ya viendo y yo seguí normal para todos. Ojo ahí, porque si tú, digamos, si yo volteé a ver a mi hermana, ella estaba normal, o sea, ella estaba recostada viendo la película, o sea, todo normal para nosotros, porque ella estaba viendo otra cosa distinta. Exacto, normal. Fue en un o sea, yo no sentí en qué momento, ¿sabes? Como que este espíritu se apoderó de mí. O sea, no sé en qué momento pasó. Yo solo me acuerdo que de un momento a otro dejé de estar como físicamente. O sea, hagan de cuenta que ya no vio nada de la película. Exacto. Hagan de cuenta que ella se sentó ahí y vio, no sé, tal vez el principio, como los primeros 30, ni siquiera 30 minutos. No, sí, yo creo que sí alcancé a ver como los 30, es que no recuerdo, porque eso pasó, o sea, no recuerdo muy bien lo que pasó.
yo creo que se alcancé a ver como por lo menos 30 minutos. Y yo recuerdo un pedazo en el que como que pestañeé, ¿saben? Y me perdí, o sea, ya no estaba yo físicamente, sino, ¿sabes? Es cuando tipo tú te ves en otra perspectiva, o sea, sabes que tu cuerpo está ahí, pero, o sea, tu espíritu, tu mente no está ahí. Resulta que mi hermanito, pues como estaba al lado mío, empezó a notar cierto comportamiento extraño. Y es que yo estaba sentada, pero mi cuerpo se movía solo, o sea, yo, como les digo, mi cuerpo estaba presente, pero, o sea, mi alma y mi conciencia estaba como si estuviera detrás, ¿saben? Y yo veía todo, pero no me podía mover, no podía hablar, no podía nada, o sea, absolutamente nada. Y lo único que sentía era una tristeza y un vacío enorme, pero enorme, enorme, enorme. Y tenía ganas de llorar, pero es lo que les digo, o sea, mi cuerpo se movía solo, pero yo no podía hacer nada. Entonces estaba sentada, mi cuerpo, y de la nada, mi cuerpo empezó a hacer esto, o sea, como que a correrse de la silla. Y poco a poco, yo no sé si tú lo notaste. Sí, o sea, cuando yo volteé a verla ella, antes de que ella nos contara todo y como que reaccionara, ella literalmente estaba en el borde de la silla. Porque hagan de cuenta que este era el brazo de la silla, ¿no? Y aquí estaba mi hermanito. Entonces yo empecé a correrme así, y yo ya estaba al borde de la silla, ¿saben? Cuando, como para botarte, como para caer. Sí, como para sentarse en el suelo. Y mi cuerpo estaba así apoyado y mirando, o sea, bien creepy. No sé, mi hermanito, aquí está mi hermano detrás de cámaras. ¿Te acuerdas cómo yo estaba ese día? ¿Te acuerdas cómo yo estaba el día de que me tuve la posesión, o sea, en el cine? ¿Te acuerdas? No, usted estaba súper mal, usted estaba temblando y todo, yo no sé cómo antes no lloró. Usted estaba casi encima mío. ¿Qué sentiste? O sea, ¿sentías que no era yo o qué? No, pues normal, o sea, no sentí nada raro. Pero sí, a veces que se me apretaba súper, pero súper duro y me empezó a doler hasta, creo que me dejó una marca de un dedo en una parte del brazo y me dolió un montón, sí. Estaba súper rara ese día. O sea, sí, es que les digo que fue muy raro. El hecho es que como que yo al ser consciente de que ya mi cuerpo iba como a caer de la silla, como que desperté y lo primero que hice fue mirar a mi hermano, ¿te acuerdas? Sí. Y mi hermanito estaba muy asustado ese día, se los juro que él estaba muy asustado. Y él me miró así con los ojos súper abiertos. Y entonces como que fui consciente que ya podía hacer, o sea, que ya tenía control de mi cuerpo. Y lo que hice fue correrme y voltear a mirar allá. Además, hagan de cuenta que mi hermano en este momento, 2020, tiene 15 años. Ese momento era 2017, o sea, era muchísimo más pequeño. O sea, hagan de cuenta, imagínense cómo estaba. Entonces, yo tenía este medio helado frío, pero frío, no un frío normal de un día que esté lloviendo o que esté haciendo mucho viento, no. Era un frío de muerte, literalmente. Entonces yo solo volteaba a ver hacia ese lado de las sillas vacías, donde estaba oscuro, porque tras del lecho, o sea, estaba todo oscuro. Y fue muy, muy feo, muy, muy feo. Y entonces, pero ahí no acaba todo. Exacto. Recuerdo que me volví a apoyar y en eso que me apoyo, o sea, fue en cuestión de segundos, siento cuando una mano me recorre y literalmente me hace como esto. Me toca así, o sea, mete la mano en mi cabello y me masajea así por detrás, luego envuelve mi cabello y me tira para atrás, que me hace golpear contra la pared del teatro, pero durísimo, me golpeó durísimo y yo quedé así como en shock porque no podía creer que había sentido que alguien me había tocado, porque me manoseó así con una sola mano, sentí. Y sabes que lo más creepy, que sentí que la mano era grande, o sea, no era una mano pequeña, sino era una mano grande. Como de hombre. Sí, y me manoseó así toda la cabeza y como les digo, envolvió así los dedos en mi cabello y me tiró hacia atrás. Y entonces en ese momento que me tiró hacia atrás y me golpeó durísimo en la cabeza, lo que hice fue, claro, o sea, lo más lógico que tú haces es voltear a mirar a ver ¿Quién hizo eso? Exacto. Pero pues me di, o sea, fui consciente de que no había nada, o sea, era la pared. Entonces en ese momento me acuerdo que me paré, o sea, a mí no me importó nada en ese momento.
cuántas personas estuvieron en el cine. Nada, recuerdo que me paré alteradísima y empecé a gritarle a mi mamá, alguien me tocó, me jalaron, o sea, yo creo que no me salían las palabras, ¿te acuerdas? Fue súper raro porque ella se paró, pero súper asustados, ustedes no saben la cara que tenía. Y empecé a decir que alguien le había jalado el cabello, simplemente como que tiraba cosas como me tocaron, me jalaron el cabello, me empujaron, o sea, y simplemente decía como, y nosotros estábamos como, Karen, cálmate. Y les juro que eso fue ya casi un poquito más de la mitad de la película. Porque sí, eso fue un poco más de la mitad de la película, porque ya casi ni siquiera teníamos palomitas, me acuerdo. Y entonces estaba tan asustada que mi papá dijo como... Entonces mi mamá... mi mamá dijo en ese momento como, pero cálmate. Y dijo, sí, de pronto te sugestionaste. Y yo, o sea, mamá, ¿cómo me voy a sugestionar? O sea, yo estaba toda alterada, como no. Entonces todo el mundo como, cálmese. Además porque estaba mi hermano y David tenía como 12 años, si no estoy mal. Entonces... literalmente mamá era como, está su hermano ahí, no haga y este show. Mi hermano ya obviamente porque él estaba viendo ahí el momento al lado mío de todo, pues obviamente estaba asustado, estaba muy asustado, y yo me quedé mirándola porque yo no había sentido nada, pero pues obviamente había una seria diferencia, yo estaba súper concentrada en la película, o sea, yo estaba en otra porque estaba hablando incluso con mi mamá y mi papá, o sea, estaba en otra. Entonces yo tampoco había sentido nada, pero pues yo tampoco dije, en ese momento a mí ya me habían pasado cosas con otros espíritus o me habían pasado como cosas raras. Entonces yo dije como no, entonces yo miré a mi mamá y le hice como, puede que esté siendo sincera, o sea, puede que realmente no sea sugestión, sino que realmente está pasando. Entonces recuerdo que mi papá dijo como, ay, no se preocupe, pues yo me siento acá. O sea, allá. Mi papá dijo, bueno, está bien, yo me levanto y cambiamos. Entonces, cambió. Y entonces ella se hizo en el pasillo y mi papá se hizo en esa silla. Pero, ¿te acuerdas? Yo estaba así temblando, yo no sé ni cómo pasé. Bueno, mire, lo curioso es ahí que mi hermana no se dio casi cuenta, pero yo sí, porque yo estaba cerca. Entonces ella cambió, se hizo allá y mi mamá trató como de tranquilizarla, ella allá, y ella es como muy en su mundo. Cuando mi papá se sentó, o sea, yo sí me di cuenta de eso. Se sentó y lo primero que hice fue mirar hacia allá. Mirar hacia el lado, porque mi papá se siempre no hizo como esto. Y dijo, incluso después de salir del cine, él dijo que había sentido un escalofrío cuando se sentó en esa silla. Pero mi papá dijo como, no, yo no me voy a sugestionar. Porque mi papá se hizo loco. Realmente, mi papá dijo como, no, yo no me voy a sugestionar. Y siguió viendo la película, pero le juro que no dejaba de mirar hacia allá. No dejaba de mirar hacia allá. Y realmente, cuando salimos, Karen dijo como, mamá, no nos vuelvas a traer aquí al cine nunca más porque yo no quiero volver a entrar a esa sala. Y yo estaba como, ok, sí, mejor no, porque igual, primero, yo creo que ni siquiera nos acordamos del número de sala. No. O sea, no nos acordamos nada. Y imagínate volver y que vuelva a pasar. Igual fue súper raro porque fue en un cine, o sea porque fue en un lugar público, no es como que, o sea, es muy loco. ¿Sabes? Como que no te pasa en tu casa en la madrugada. O sea, eran las 11 de la mañana, era un cine, o sea, pudo haber estado lleno y pudo haberle pasado, si me van a entender, a eso voy. Y, o sea, y bueno, a nosotros nos gusta mucho todo el tema paranormal, a mí más que a mi hermana, porque ella es muy como, yo no quiero saber nada de ese don, yo no quiero nada, porque nosotros creemos que tenemos un don. O sea, yo ni siquiera le tengo nombre a eso, yo no sé si es un don o una habilidad, o sea, no sé, o sea, yo personalmente, yo creo que con esa experiencia yo quedé como muy traumada, entonces a mí ya me da como, pongo como cierta barrera, porque ya me da miedo, obviamente, explorar más allá, porque muchos de nuestros amigos nos han dicho como de pronto ustedes tienen esa habilidad, ¿no?, de ayudar a personas a cruzar más allá o a llevar mensajes, bla, bla, lo que sea, ¿no? Pero eso también abre puertas de otro tipo de cosas que yo no quiero, ¿me entienden? Entonces, sí, pues yo no soy muy restringida en ese tipo de cosas. ¿Cómo que le pone esa barrera? Yo particularmente a mí sí me gustaría explorar más como el tema, el campo, si puedo ampliar un poco más la mente y eso, con respecto a ese tema, pero al mismo tiempo me da un poco de cosa porque sé que las personas que tenemos esta habilidad somos como un faro de luz para los espíritus y eso no solo es para nosotros,
sino también, decirlo así, para los espíritus malos, por decirlo de alguna forma. Entonces, ¿qué? Entonces, digamos que en ese aspecto sí me da un poco de miedo el hecho de que digamos que no solo por el hecho de que pueda ampliar un poco más el campo de lo que pueda sentir y eso, porque claramente he sentido los sentimientos de esas personas, ese espíritu, y no es agradable sentir eso, porque es como que tienes que controlar tus sentimientos de asustada, de incomodidad, y aparte de eso tratar de controlar los sentimientos que alguien más te está transmitiendo. Es muy abrumador. Exacto, es abrumador. O sea, son como tus sentimientos combinados con tus sentimientos más encima, y como que no sabes muy bien cómo controlar eso o cómo ayudar. Entonces, obviamente creo que es un poco difícil tener como este tipo de experiencias y no saber todavía muy bien qué hacer, ¿sabes? No saber cómo ayudar, o si quieren realmente ayuda, o qué es lo que quieren. Y también está el hecho de que no vivimos solas, o sea, no somos solo las dos, son mi hermano, son mis papá y mi mamá, es también mi perrita, porque ellos también pueden sentir cosas. Entonces es más el hecho de que me ame un poco ampliar ese campo y traer cosas que no quiero a la casa, porque creo que eso es lo que o sea, lo hago más como por no hacerlo por mi familia. En conclusión de mi historia, fue que, pues sí, desde ese entonces que me pasó eso, pues no volvimos a ir a ese cine. Sí hemos ido al centro comercial, pero pues al centro comercial pues normal, ¿no? Pero pues precisamente a esas salas de cine no hemos vuelto. También pues ahí fue cuando ya como que todos en la familia, o sea en la casa, fuimos conscientes de que teníamos como cierta habilidad para sentir a entes paranormales y ese tipo de cosas. Y pues sí, ya. Desde ese entonces ya casi no me gusta ir a cine. O sea, yo soy como muy renegada para ir a cines debido a la experiencia que me pasó. O ¿te acuerdas cuando fuimos a ver a Aladdin y eso? O sea, yo le dije que, o sea, yo me tenía que sentar al lado de ella, porque ya no me gusta después de eso. O sea, no se siente segura. Exacto, no me siento segura yendo al cine. Y es muy loco porque imagínense que uno conozca a alguien, ¿no? Y cuéntame algo de ti. ¿Sabías que me poseyeron en una sala de cine? Entonces jamás no vamos al cine en una cita, no. igual sí, igual como les digo como dijo ella pone mucho como, después de eso pone como mucho la barrera de que no quiere que nada como que se acerque o ese tipo de cosas, porque como les dije, sí hemos sentido cosas aquí en la casa y Karen pone mucho esa barrera. Yo trato de no ponerla, pero el tiempo me da como susto, porque digo, pero también hemos sabido que no, por decirlo de alguna forma, no son cosas malas. Sí, cuando han pasado las cosas que nos han pasado acá en la casa, sí, bueno, sí, de pronto a ustedes les gustó este story time, que sé que fue un poquito largo, pero si les gustó y quieren que sigamos contando más, no solo de terror, sino tenemos muchísimas cosas que nos han pasado, y quieren más story time, pues déjanos saber en los comentarios. Entonces, sí, cuando nos han pasado las cosas que nos pasan acá en la casa, o sea, es raro porque es incómodo. Sentimos la presencia incómoda, y de hecho... Además porque ni siquiera es como, digamos que es incómodo porque sentimos es que nos observan. O sea, ¿saben? Es y como sabemos en qué punto nos observan. Es muy loco porque las dos coincidimos en el mismo punto. En el mismo punto. O sea, ¿saben? Que es como que a veces dices como, puede ser un invento porque ella y ella ven en otras partes, pero es que siempre coincidimos en el mismo punto. Es como, ay. Y ¿sabes? Es muy raro porque es como si se sentara a mirar. Así de simple. O sea, ni siquiera es el hecho de que haga algo o mueva cosas o algo así. Jamás. Pero es el hecho de simplemente saber que está mirándote. Entonces, sí, pues sabemos que no es malo porque no nos hemos sentido asustadas. Si nos sentimos nerviosas, obviamente, y incómodas. Es como la incomodidad. No es, por eso decimos, no es nada malo. Pero digamos que nosotros no vivimos realmente en un lugar
donde no hayan pasado cosas, porque donde vivimos realmente han pasado cosas a pesar de ser un conjunto residencial. Y que aparte de esto es nuevo, o sea, nadie más lo ha ocupado, o sea, nosotros fuimos los primeros en ocupar este apartamento y aún lo seguimos ocupando. Pero pues es muy loco todo lo que ha pasado, primero en el terreno y también cuando construían el conjunto. Entonces, sí, o sea, es muy loco. Y no sé si también les gustaría pues que mis papás de pronto les contaran sus experiencias paranormales, porque se los juro que ellos tienen bastante también. Mi hermano también tiene. Sobre todo mi papá. Mi papá tiene bastantes. Cuando bastantes. estuvo prestando servicio en el ejército, tuvo muchas. Y tuvo una reciente aquí en el apartamento. Una que, bueno, nos alteró un poco a todos. Pero bueno, sí. Si les gustó este story time, pues déjanoslo saber. Déjanos saber si a ustedes les ha pasado algo paranormal, si creen en esto o no. Y ya, pues déjanos saber si les gustó. Si quieren más historias, quieren que hagamos más story times y contarles no solo las cosas paranormales que nos han pasado, sino otro tipo de historias que tenemos, como viajes o ese tipo de cosas. Así que bueno, si les gustó, dale like a este video, compártelo, por favor suscríbete, que es totalmente gratis. Si nos quieres ayudar de alguna forma, por favor comenta mucho este video y compártelo con todos tus amigos, así nos ayudarás a que YouTube pues recomiende nuestro canal. No siento más, les dejamos nuestras redes sociales aquí y en la cajita de descripción por si quieren ir a checar nuestro Instagram, Twitter, tengo Pinterest, People, TikTok. Y bueno, todas las redes sociales se las voy a dejar aquí en la cajita de descripción y nos vemos en un próximo video. ¡Año!